de todos los medicamentos en algún momento en la historia los hemos revisado. Compartir pantalla. Listo. No sé qué le está pasando a este computador. Bueno, listo. Pues una de las condiciones crónicas que vas a ver en los pacientes, pues por su deterioro de su sistema cardiovascular, ¿sí? Pues por causa de su hipertensión, de sus isquemias, de sus arritmias, pues los pacientes eventualmente van a desarrollar sí. Entonces, pues los pacientes terminan desarrollando una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es la alta tasa de mortalidad. Entonces, una falla cardíaca sin tratamiento, la mortalidad es entre 1 a 5 años, en el mejor de los casos, 5 años. Entonces, pues es una sentencia de muerte sin tratamiento. Entonces, obviamente, pues empiezan a ver. ¿Qué es lo que tenemos en falla cardíaca? Pues su nombre lo indica, el corazón no es capaz de funcionar de forma adecuada y el corazón está haciendo un esfuerzo extremadamente alto para intentando suplir esa necesidad de funcionamiento, o sea, de lo que se requiere para funcionar, y obviamente pues ese deterioro cardíaco empieza a afectar todos los demás órganos y pues todo el sistema se va desbalanceando y se va aumentando cada vez más y más y más y más el desbalance para hasta que queda pues sí, o sea, pues ya se generan pues signos y síntomas que dificultan la vida del paciente y pues van a generar la muerte eventualmente. Por suerte pues tenemos una cantidad de medicamentos para tratamiento de falla cardíaca. Entonces, para el tratamiento, nosotros vamos a tener un cóctel de medicamentos que van a estar utilizándose. Entonces nosotros el tratamiento lo podemos empezar con un IECA, ¿sí? Entonces vamos a ver mucho el uso de enalapril, o lisinopril. Lisinopril. Bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a tener es una hiperactividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, con estos IECAs lo que estamos buscando es controlar, pues ya lo vimos, y pues queremos controlar esta parte de la angiotensina. No solo por la parte para que nos ayude a disminuir la presión arterial, sino que el control de la angiotensina también nos va a ayudar al remodelado ventricular izquierdo. Entonces vamos a tener esa parte que vamos a necesitar estos fármacos. Bien. Piensa en algún momento que, no sé, para mantenerte como estudiante mensualmente, pues vamos a poner un valor, necesitas 1 millón de pesos para almuerzos, buses, fotocopias, comidas, vale.
y tú estás trabajando. Conseguiste un trabajo temporal, pero con ese trabajo te ganas 800.000 pesos. Obviamente, pues no alcanzas a cubrir esa necesidad básica que tienes pues para la universidad, ¿sí? Entonces, y en ningún momento la opción de pues no voy a dejar de estudiar, eso no es en ningún momento una opción, o sea, no. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? ¿Sí? Entonces lo que tienes que es aumentar tu carga de trabajo. Entonces empiezas a hacer, no sé, horas extra. Entonces empiezas a hacer 20 horas extra, entonces con esas 20 horas extra, pues ya te ganas 200.000 más y puedes suplir tu necesidad económica de la universidad. Bien, pero ¿qué pasa? Imagínese, usted está estudiando, y hay gente que lo hace y son unos duros, son unos berracos, pero ¿cómo te vas a sentir físicamente si estás trabajando y fuera eso empiezas a trabajar más solo para cumplir esto? De pronto entonces acá el trabajo en la universidad, si tu rendimiento empieza a disminuir porque pues no puedes hacer todo esto y con toda la carga que tienes acá, entonces de pronto tu función en la universidad empieza a disminuir. Vale, entonces eso es lo que nos está pasando acá. Entonces vamos a tener que por la misma falla cardíaca, entonces el corazón no me está dando no me está generando la suficiente fuerza, la suficiente volumen de inyección, entonces no me estás generando, no me está cumpliendo los requisitos fisiológicos que debe estar cumpliendo el corazón. Entonces los sistemas le están diciendo al corazón, corazón, aumente su trabajo. Eso es lo que está pasando, aumente el trabajo. Y ese aumento del trabajo, entonces lo que va a producir es que haya un empeoramiento, ¿sí? Porque pues este corazón, si ya está funcionando mal y le digo trabaje más, pues empieza a funcionar mal. Entonces ese aumento del trabajo empieza a empeorar, a aumentarme la falla cardíaca. Y si se empeora la falla cardíaca, entonces se empeora, los sistemas de regulación le van a decir, corazón, trabaja más. Y se empeora la falla cardíaca. Esto se vuelve un ciclo de retroalimentación positiva. Y entonces aquí es donde pues, los estudios mostraron que realmente lo que yo tengo que hacer es regular esta función. O sea, tengo que decirle al corazón, no venga, antes trabaje más poquito. Entonces de pronto, si esta persona en la universidad, pues decirle, no, pues matricúlese en medio semestre. Sí, no, para que tenga que sacar menos fotocopias, ir solo 2 o 3 días a la universidad, o sea, que no gaste 1.000.000, sino que gaste 500. Si gasto 500, pues mira que con lo que estoy trabajando me alcanza. Entonces, eso es lo que le vamos a decir al corazón. Entonces, corazón trabaja menos. Y entonces aquí es donde vamos a utilizar a los beta bloqueadores para disminuir. Los beta bloqueadores realmente aumentan de forma sustancial la sobrevida del paciente. Doc, en este caso sí se puede utilizar cualquier beta bloqueador o tienen que seguir siendo selectivos. Hay 4 beta bloqueadores. Metoprolol, succinato, preferiblemente que sea de liberación prolongada, si no, pues que el paciente tome 2 pastillas al día, bisoprolol, nebivolol, que estos son selectivos beta 1 o carvedilol, eso quedó como una G, carvedilol, este es
beta 1, beta 2, alfa 1. Este es mixto. Los otros sí son selectivos beta 1. Entonces, cualquiera de estos 4 los puedes utilizar para manejo de falla cardíaca. Entonces, se debe, o sea, es un must, ¿sí? O sea, se debe. Entonces, por lo general, entonces acá en el tratamiento vamos a empezar con un IECA o con un IECA y con un beta bloqueador. Entonces acá le vamos a sumar, con aquí un más, un beta bloqueador. Y entonces aquí lo que yo necesito es disminuir la actividad cardíaca. Bien, vamos a tener otro problema grande, y es que, si te das cuenta, hay un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estoy controlando la parte de la angiotensina con el IECA, pero no estoy controlando la parte de la aldosterona. El control que me va a hacer el IECA sobre la parte de la aldosterona es muy baja. Entonces aquí es donde entran los antagonistas de los receptores de aldosterona. Y aquí pues el principal de ellos que vamos a utilizar es la espironolactona. La espironolactona la vimos en la clase de diuréticos, ¿sí? Porque pues va a tener un efecto diurético, pero es un efecto diurético leve. Realmente aquí estoy buscando la espironolactona por su efecto bloqueando el receptor nuclear, evitándome esa hipertrofia ventricular izquierda y mejorando la función cardíaca. Y aquí pues de las cosas que tienes que controlar, entonces pongámosla aquí, ojo, ¿sí? Al potasio. Porque ya sabemos que estos IECAs, cuando se combinan con espironolactona, me pueden aumentar los niveles de potasio. Entonces, una de las cosas que ya tienes que entrar a controlar en ese paciente van a ser sus niveles de potasio. Vamos a tener ese control. Bien. El hecho de este corazón estar funcionando mal, lo que empieza es que empiezo a hacer una acumulación de líquidos en los tejidos. No va a pasar de un momento a otro, pero con el tiempo vamos a empezar a tener una acumulación de agua en los tejidos. Entonces aquí sí vamos a necesitar el uso de un diurético. Y necesito sacar esa agua de los tejidos. Entonces vamos a utilizar, en la mayoría de los casos, furosemida o algún otro diurético de asa, preferiblemente. Son los que se van a utilizar en estos casos. Entonces vamos a tener este uso de la furosemida. La furosemida en cierta parte nos va a ayudar a controlar estos niveles de potasio. Bien. Hay un momento en que puede tener una alternativa a los IECAs. Voy a pintarlo acá adelante porque aquí no me va a caber esta diapositiva. Y pues ya sabemos que si quiero reemplazar el IECA, lo puedo reemplazar por un ARA2. Pero en este caso, el ARA2 que vamos a utilizar va a ser el valsartán. Pero no es solo. Viene con un medicamento que se llama sacubritilo. Que este es de los medicamentos, te dije, vamos a ver 2 fármacos nuevos hoy, este es uno de ellos. El sacubritilo, entonces, lo que hace es que es un inhibidor de la neprilicina. Que lo que hace es una proteasa, entonces al estar inhibida esta proteasa, pues entonces vamos a tener un aumento de ciertos péptidos. Nos interesa el aumento
efecto del péptido natriurético. Péptido natriurético. Como su nombre lo indica, entonces este péptido nos va a ayudar a aumentar la excreción de agua y de sodio. Entonces viene combinado pues, con la acción de losartán. Además de eso, nos va a generar un efecto de vasodilatación. Entonces vamos a tener esa combinación de esos efectos. Entonces vamos a combinar el valsartán con el sapel, viene la presentación, o sea, no vamos a dar uno y el otro, sino que ya vienen juntos. El valsartán con el sacubitrilo, entonces sería la opción de los ARAS 2 para utilizarlos en falla cardíaca reemplazando esos IECAS. ¿Qué pasa si no funcionan? Si no funcionan los ARAS 2 o los IECAS. Esto es la elección, esto es lo mejor, ¿sí? Esto es lo que preferiblemente vamos a utilizar. Como yo te dije, en nuestra población lo más posible es que funcionen, pero ¿qué pasa si te llegas a encontrar en este caso en el que no estás teniendo una mejoría con estos medicamentos? Entonces vamos a cambiarlos y vamos a suministrar un medicamento que se llama hidralazina más los nitratos. Sí, entonces aquí vas a ver que este es de los pocos casos en que puedes ver que el uso del dinitrato terapéutico, pero también ahí se usa el mononitrato. Eso ya va a depender del gusto del consumidor. Entonces aquí tenemos otro medicamento que no hemos revisado todavía, que es la hidralazina. ¿Qué hace la hidralazina? La hidralazina entonces es un fármaco que nos va a inhibir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, esto, pues entonces nos va a producir una vasodilatación, pero es una vasodilatación que principalmente va a ser venosa. Además de eso, ayudándonos a esa vasodilatación, otro efecto de la hidralazina es que disminuye el proceso de fosforilación de las cadenas de miosina. Entonces disminuyendo la contractilidad muscular y colocando evitando la contracción muscular y pues generando una vasodilatación. Entonces, ¿te acuerdas que dijimos que los nitratos no los podemos utilizar en dosis altas? Entonces, la hidralazina nos va a servir para potenciar ese efecto de los nitratos y conseguir una mejor vasodilatación. Pero esto es secundario, o sea, esto no va a ser el tratamiento de primera línea, ¿sí? No es que te quede claro eso porque pues no lo vamos a hacer. Bien. Ya vamos a tener una nueva opción y esto pues te das cuenta porque este es un fármaco que es súper reciente. No lo voy a escribir ahora porque hay una clase para este fármaco que es el uso de la empaglifosina. La empaglifosina es un medicamento que utilizamos para diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Es un inhibidor de SGLT2, del transportador tipo 2 para sodio y glucosa, esto es a nivel renal. ¿Sí? Entonces, ya después en la clase de diabetes les explico qué es lo que hace este fármaco. ¿Qué pasó? Pues obviamente muchas personas tienen la comorbilidad de tener falla cardíaca y tener diabetes, y estos medicamentos son los más novedosos y terapéuticamente son extremadamente efectivos para el tratamiento de la diabetes. Entonces, pues, y obviamente empezaron a darse cuenta
y en los estudios que había una mejoría de las fallas cardíacas en estos pacientes. Y ya en las nuevas guías de manejo de falla cardíaca incluyen el uso de empaglifosina, sea o no sea del paciente diabético, porque ayuda a mejorar. Entonces, pues, en unos 5 años pues, nos van a salir los estudios de la sobrevida de estos pacientes tomando empaglifosina, y hasta donde pinta es bastante bien. Y es un medicamento que tiene muy pocos efectos adversos, o sea, su principal efecto adverso van a ser las infecciones a nivel genitourinario por el aumento de la expresión de glucosa. Entonces vamos a tener esa parte nueva en la excreción de, en el tratamiento de la falla cardíaca. Otros medicamentos que es posible usarlos, entonces ya depende de cuál haya sido el origen de la falla cardíaca. Entonces, si tuviste un origen de una falla cardíaca por una isquemia, entonces pues aquí empiezan a aparecer las estatinas. Entonces empiezas a utilizar atorvastatina o rosuvastatina en este paciente, porque pues necesitas disminuir ese riesgo de isquemia en el paciente. Igual, si el paciente ha tenido un problema trombótico, entonces empieza a ver que, o el riesgo cardiovascular del paciente cuando haces los test de riesgo cardiovascular, si te da alta, pues entonces te va a indicar sí o no el uso de ASA, pero no, no significa que todos los pacientes vayan a requerir ASA. Igual, por ejemplo, si es una falla cardíaca y que esté asociada a una fibrilación auricular, pues ahí vas a tener que tener el uso de un anticoagulante oral, anticoagulante. Sí, pero entonces te das cuenta, estos tres últimos fármacos, estos últimos tres grupos de fármacos son ya como adicionales, o sea, ya es algo que vamos a tener específico. Lo que sí, entonces, lo que sí vas a necesitar, entonces, o sea, en resumen, lo que sí necesitas es un IECA o un ARA2 con el sacuritilo, un beta bloqueador, eso es siempre, la espironolactona, un diurético, y los diuréticos por lo general que se utilizan son los diuréticos de ASA, y estos van a ser los medicamentos esenciales en el manejo de la falla cardíaca. Más adelante, ya el próximo semestre, cuando estés en las rotaciones clínicas, pues el profesor te va a enseñar una cantidad de variaciones que tienen las, sí, es con hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda, que si hay una disminución en el volumen de eyección, entonces hay una cantidad de factores que modifican los tratamientos. Pero pues esa parte no la voy a cubrir yo porque pues realmente no es mi área y tampoco tengo mucho expertise en ese manejo específico de esas fallas cardíacas. Pero pues eso sí fijo lo vas a ver el próximo semestre cuando estés en la parte de cardiología en medicina interna. Entonces, como te dije, esto pues será bastante corto y realmente pues, o sea, pues es corto porque pues, la mayoría de medicamentos ya los hemos visto, y por eso siempre dejo este tema para el final, porque es lo que vamos, o sea, ya hemos explicado todos los demás medicamentos. Si empezáramos con esta clase, pues tocaría explicar muchísimo de cada uno de los fármacos, pero pues ya hemos ido ganando territorio. Bueno, entonces, si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer, aunque pues es bastante claro y bastante puntual esta parte. Doc, una pregunta, ¿se podría llegar a utilizar en vez de furosemida alguna tiacida o no tiene el mismo potencial? La cuestión con las tiacidas es el aumento en las concentraciones de calcio. Y en estos pacientes tú no quieres aumentarles mucho el calcio. Sí es posible, pero no es lo más común. Lo más común es que te vayas por diuréticos de ASA. Y además porque cuando los pacientes empiezan a hacer edema, realmente necesitas sacarle bastante
bastante agua. Y entonces la potencia de los de ASA, puedes utilizar otros de los diuréticos de ASA, pero pues es que comúnmente utilizamos son antiácidas. Pero sí, eventualmente en algún caso, pues digamos como que un paciente que no tolere bien la furosemida o los otros diuréticos de ASA, se podrían utilizar antiácidas, pero no es lo más recomendable. No, si en el caso tal de que se llegue a dar el efecto adverso de la combinación YECA con espironolactona, que es la hiperpotasemia, ahí ¿cómo debería actuar? ¿Debería quitar la espiro o ambos? No, regulas las dosis. No, o sea, pues no es que lo voy a quitar, sino que pues, o sea, lo que haces es primero empiezas ajustando dosis, porque la idea es mantener el tratamiento tal cual como está. Pero entonces, si puedes disminuir las dosis y adaptar el tratamiento del paciente, eso es lo más conveniente, pero no, no retirarlos, porque es que realmente controlar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona es vital para aumentar la supervivencia de los pacientes, porque estos pacientes tienen un sistema adrenérgico y el sistema de angiotensina y aldosterona hiperactivos, entonces por eso es necesario controlar esos tres sistemas. Lo que haces es, sí, entonces vamos a bajarle la dosis y entonces intentas saber. Y ahí lo que te digo, o sea, si no lo tolera, entonces lo mejor es que te cambias hacia el lado del valsartán con sacubitril. Vale, Doc, gracias. ¿No? Profe, una pregunta. En caso tal, bueno, usted dijo que si no funcionaban los ARAN y los IECA se suministraba hidralacina y nitratos. Sí. Suministro hidralacina y nitratos y más aparte de eso, el diurético, el antagonista de aldosterona y el beta bloqueador. No, lo dejas todo. O sea, simplemente vas a reemplazar el IECA, pues para reemplazar y el IECA. O sea, tú inicialmente empiezas con un IECA. Si el paciente no tolera el IECA o el IECA no está haciendo nada, pasas al valsartán con sacurutilo. Si el paciente es intolerante a eso, ahí sí pasarías a hidralacina y nitratos, pero quitando el IECA y el ARA. Pero el resto lo tienes que dejar. O sea, el beta bloqueador lo tienes que dejar, la espironolactona la tienes que dejar, la furosemida la tienes que dejar. O sea, es que este es un paciente que va a estar con mucha medicación. Y lo que te digo, si el paciente te empieza a hacer efectos adversos, es preferible regular las dosis, o sea, que tú empieces a ajustar las dosis del paciente. Eso es una enfermedad crónica progresiva, o sea que el paciente se puede ir empeorando simplemente por su enfermedad. ¿Sí? Entonces la idea es que tú vayas ajustando las dosis por lo que te digo, si hay un esquema, porque hay un esquema que funciona mejor que los otros. La hidralacina y los nitratos es un peor es nada. ¿Sí? O sea, no va a ser igual de efectivo que manejarlo con los IECAS o con los ARAS 2. Sí, o sea, es un peor es nada. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Doc, una pregunta. En el caso de que los betabloqueadores no sean bien tolerados por el paciente, ¿los tendría que cambiar por una no dihidropiridina, es decir, por verapamil o diltiazem? Yo nunca he visto eso. No, yo he visto beta bloqueador. Nunca, creo que si no estoy mal, los bloqueadores de canales de calcio empeoran las fallas cardíacas. Nunca lo he visto. Es posible que alguien lo haya hecho el estudio, pero no. O sea, no, o sea, el beta bloqueador es... Quitar el beta bloqueador es hacer que el paciente se muera a los 5 años. Vale, Doc, gracias. Sí. Porque acuérdate que lo que te digo, o sea, el beta bloqueador lo que le está diciendo es al corazón, ve, relájate, tranquilo, trabaja poquito, dale suave. Si no, toda la parte refleja simpática se va a venir a decirle a ese corazón, ve, dale, que necesitamos que trabajes más. Y pues lo que vas a lograr es empeorar la falla. Bueno chicos, entonces espero que estén bien, disfruten su fin de semana y nos vemos el lunes.
Vale, Doc, muchas gracias. Venga, buenas Ok. tardes. Muchas gracias. Gracias, Listo. profe. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.